Buenos días, señor Wilmer. ¿Y usted, Wilmer? Buenos días, profe. ¿Usted está bien? Yo sé que usted está bien. Bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo creo que hoy la clase nada más nos va a tocar a nosotros dos. Bueno, Sí. yo de ahora para adelante lo siento, como ya le dije en el grupo ahí, yo no voy a subir videos porque creo que estoy perdiendo el tiempo. ¿Qué usted dice, Wilmer? Deme su opinión de eso. Wilmer. ¿Eh? Deme su opinión sobre esa decisión que yo he tomado. ¿Está bien o está mal? Sin problema, me puede dar una opinión. Yo no lo he leído, güey. Ah, entra al grupo. Oh, te lo voy a poner aquí, mírala ahí. Es verdad, eh, no le prestan mucha atención a la clase, hacen otra cosa Ya no la clase. menos prestarle atención a la clase. Vamos a ver de ahora para adelante entonces. Eh, yo le dejo una tareita de desarrollo, ¿verdad que sí, Wilson? Sí. De investigar sobre qué era compilador, ¿no era? Sí, usted dijo que investigáramos la clasificación Ujú. y generaciones Ok, de los lenguajes de programación. ok. Y dígame, ¿qué usted investiga? Ahí me le falta mucha clase, ¿no? Yo tengo aquí, ¿cuál es la clasificación de los lenguajes de programación? Ajá. Clasificación. Eh, Lenguajes de programación imperativos. Operativos. Creo que está mal el internet. Repito otra vez que no estaba escuchando. Eso se confunde. Imperativos. Que yo puse cuál es la clasificación de los lenguajes de programación. Y aquí yo tengo lenguajes de programación imperativos. Entre ellos tenemos el COBOL, Pascal, C y Ada. Len- Lenguajes de programación declarativos. Entre ellos está el Lisp y el Prolog. Lenguajes de programación. Ok. Orientado a objetos. El Smartart y el C++. Lenguajes de programación orientado, a ver, que no se quiere mover, orientados al problema. Son aquellos lenguajes específicos para gestión. Los tipos de lenguaje también. Ujú. El tipo de lenguaje de programación existente. Lenguajes de programación de bajo nivel son lenguajes totalmente orientados a la máquina. Lenguaje de programación de alto nivel. Editores de código o texto. Compiladores, depuradores, enlazadores, interpretadores o traductores. Y de generaciones de lenguaje de programación. Los lenguajes, los lengu- ¿eh? Los lenguajes de primera generación o 1GL, lenguaje de bajo nivel, que son lenguajes de máquina. Los lenguajes de segunda generación o 2GL, lenguajes de bajo nivel, que generalmente consisten en lenguajes ensamblados. Los lenguajes de tercera generación o 3GL, lenguajes de alto nivel como C. Los lenguajes de cuarta generación o 4GL son idiomas que consisten en declaraciones similares a las declaraciones en lenguaje humano. Los lenguajes de cuarta generación se usan comúnmente en la programación de bases de datos y scripts.
Los idiomas de quinta generación o 5GL son lenguajes de programación que contienen herramientas visuales para ayudar a desarrollar un programa. Un buen ejemplo de un lenguaje de quinta generación es Visual Basic, Luis Olarte Gervasio, 2018. Ya. Ok. Aquí yo también tengo alguna clasificación histórica o por generación, donde habla de la primera generación, que dice que los primeros ordenadores se programaban directamente en código máquina, Un código. Ajá. basado en el sistema binario, que puede representarse mediante secuencias de 0 y 1. No obstante, cada modelo de ordenador tiene su propia estructura interna a la hora de programarse. A estos lenguajes se les denominan lenguajes de bajo nivel, porque sus instrucciones ejercen un control directo sobre el hardware y están condicionados por la estructura física de la computadora que lo soporta. Vamos a ver si Jennifer investigó algo. Hola, buenos días, Jennifer. ¿Y usted? ¿Está bien? Jennifer. Ay, perdón, yo pensé que tenía el micrófono encendido, estaba hablando. Buen día. Okay. Que yo le preguntaba a Wilmer que cuál era, joder, que él había investigado sobre la clasificación histórica de los lenguajes de programación o por generaciones, de cualquiera de las dos formas. Y quería saber si usted investigó algo. ¿De esa clase? Sí, Ah, no, no, ¿por qué no? no. Yo no sabía que estaba cuando lo dijeron. Adiós, en el mismo video, ahí, déjame ver si está aquí. Me parece que En el sí. video está eso. En el video y me parece que... y aquí yo lo puse. Déjame ver. Si no estoy hablando mentira. ¿Usted la puso de tarea? Déjame ver. De Ay, los 50, origen, evolución. No, no, está bien, yo no la puse ah, de ahí. ahí lo que está es la diapositiva, la exposición. Sí, la diapositiva. Bueno, pues está bien, Jennifer. Entonces, vamos a seguir. Wilmer ya había hablado de la evolución histórica de los lenguajes de programación y él había encontrado cosas diferentes a las mías, pero muy parecidas. Y estábamos hablando acerca sobre la primera generación, que decía que los ordenadores se programaban con código máquina, o sea, que eran sistemas basados en números binarios o secuencia binaria, como eran de 0 y 1. Ah, sí, yo vi algo acerca de eso mientras investigaba. Ah, ok. Bien. Bueno, y ya íbamos a entrar a lo que era la segunda generación, donde se empezaba ya a trabajar con lo que eran los lenguajes simbólicos. Sí. Y asimismo, propios de la máquina, simplificaban la escritura de las instrucciones y las hacen más legibles Y se refería al lenguaje ensamblador. a través de un macro Lenguaje. ensamblador. Ensambladores. Es el lenguaje de máquina combinado con una serie de poderosas macros que permiten declarar estructura de datos y de control complejo. Macroensamblador. Esa es la segunda generación. En la tercera generación, los lenguajes de alto nivel sustituyen las instrucciones simbólicas por código independiente de la máquina. ¿Qué quiere decir independiente de la máquina? Independiente. En vez de la máquina, ¿verdad? Es un código Ah, parecida al lenguaje humano o al procesamiento de datos de una manera más fácil y rápida. Son usados en ámbitos computacionales donde se logra un alto rendimiento con respecto al lenguaje de generaciones anteriores. Entre ellos se encuentran el C, Fortran, Smalltalk, Ada, C Sharp, COBOL, Delphi, Java y PHP o PHP.
Mire, me gustaría que, bueno, a ver cómo lo hago. Porque esto que está aquí es parte de la exposición que van a hacer. Ajá. Si lo pongo a investigar eso, pueden hacer la exposición nítido también. Esto que está aquí. Porque miren, ahí pueden elegir un lenguaje de eso. ¿Para qué sirven? Ya yo elegí ¿Cuál elegiste de eso? C++. Miren, C, de todo esto que están aquí, C, yo creo que me parece que C es más viejo que Fortran. C es un lenguaje, es fácil de usar. O sea, en la mayoría de las universidades, en introducción a la programación o los primeros lenguajes de programación o técnica de programación, siempre empiezan con C. Porque C es fácil de usar y no, en realidad prácticamente no tiene límite. Fortran yo nunca lo he utilizado. Sí sé que Ese es más que le sigue al C. C++ es una evolución de este. Ajá, evolución del C. Ujú. Este yo nunca lo he utilizado. Sí he escuchado que lo han, algunos profesores que me dieron clase y algunos compañeros he escuchado que han hablado de Fortran, pero no lo he usado. Smalltalk tampoco. Ada, que ustedes saben que fue el primer lenguaje de programación, por el nombre Ada Lovelace o Lovelace, algo así, ¿eh? Y C++, que Eso es que yo cogí. es muy parecido a este. Así. Y C++ también tiene la forma de programar. Los mismos códigos son casi, pero. Sí, se parece mucho a C Sharp. Ahora, C Sharp es una combinación, de acuerdo como dicen, de C++, C normal, Visual Se Basic, relacionan los tres. Visual Basic y Java también. Se van relacionando Sí, se cada. relaciona. COBOL, que fue uno de los primeros lenguajes orientados a gráfica o de ventana, vamos a decir, porque muchas personas confundimos, vamos a decir, lenguaje orientado a objetos a lenguajes gráficos. Profe, y cuando uno tenga que hacer el ejemplo de código, uno va a tener que entrar a la página donde usted entró para uno explicar. No, O solamente le pone una imagen y va explicando de no, un ejemplo. no, Wilma, porque el ejemplo, mira, tú vas a buscar eh, código, un ejemplo, cómo hacer un programa que sume dos números en ADA, ¿verdad? Tú vas a buscar las instrucciones y tú la vas a explicar, mire, este es un programa que suma dos números, aquí esto es lo otro, qué sé yo qué. Solamente explicar eso, porque yo no Ah, ok. puedo decir a ustedes que ustedes aprendan a programar y me traigan un programa. Yo Aunque, creía, aunque sí se pudiera, se debería hacer así, aunque, sí. sin explicarle nada para que ustedes se maten y aprendan de una vez algo por ustedes mismos. Cuando ustedes lo aprenden solo, sin nadie decirles, no se lo olvida jamás en la vida. Ajá. Por eso le decía que COBOL, cuando yo entré a la universidad, ya en la universidad no lo daban, reemplazaron a COBOL por C Sharp. C Sharp era más, o sea, era un entorno más amplio y era un mejor lenguaje de programación más robusto y con mejores clasificaciones, qué sé yo, qué un viaje de cosas. Y COBOL también es parecido a C Sharp en la manera de que tú puedes programar de manera gráfica con eso, con estos dos. C Sharp. Delphi es muy mencionado y ha sido muy famoso. Yo nunca lo he utilizado. He visto algunas instrucciones, pero no puedo hablarle mucho de Delphi porque no sé. Ahora, Java sí yo lo he utilizado mucho. Java es un lenguaje de programación que yo creo que la mayoría de los sistemas duros, por ejemplo, sistemas para desbloqueo de celulares, sistemas para hackear celulares, la mayoría están hechos con Java. Sí, lo Incluso, tenés. Y yo lo tengo en la computadora y yo no sé por qué. bueno, Eso es lo que me pide actualización cada rato. sí, pero eso es Java, JDK de Java, que es Java Development Kit. ¿Qué Ajá. pasa? ¿Tú sabes lo que pasa? Que hay algunos programas que para poder correr en tu máquina necesitan esa librería, que es JDK, que es Java Development Kit. Hay librerías que para que ese programa se pueda ejecutar, tú debes de tener el Java Kit Development. Sí, eso mismo, ya, se me olvidó. Los primeros juegos que yo aprendí a jugar fue de ahí, profe. ¿Cómo fue? Los primeros juegos que yo jugué fueron de Java. No, que decían Java, no tiene empezando. Ajá, decían Java, pero yo no sé de qué era, yo sé que No, decían así. lo que quería decir es que estaban desarrollados con Java.
Ah, ok. Eso era, sí, en los telefonitos de esos viejos. Sí, sí, de los viejos. Eso es lo que pasa. Hecho con Java. Pues sí, y este lenguaje de programación se utiliza mucho lo que vamos a decir la programación móvil ahora. Desde que Android salió, se programaba con Java. Cuando Android salió, se programaba con Java. Pero ya ha venido cambiando y ha venido evolucionando con Kotlin, que ya es un lenguaje propio de la gente de Google. Es un lenguaje propio de ellos. ¿Qué es una desventaja que yo he visto en Java? En Java, para tú hacer cualquier cosita, tienes que poner mucho código. Mientras que con Kotlin, lo que en Java te lleva 3 líneas de código, en Kotlin te lleva uno. Un ejemplo. Un solo código. Un ejemplo, es un ejemplo. Ajá, ajá, yo ¿Me sé, yo entiendes? sé. En Java tienes que declarar la cosa de una forma, en Kotlin tú la declaras de otra. Y es una chulería. Pero Java es muy sofisticado, mucha gente lo usa. De los mejores pagados, los programadores mejores pagados son de los de Java. Porque es que aprender Java no es tan fácil porque Java es muy rígido. O sea, Java es demasiado delicado. Eso es punto y coma, eso es qué sé yo qué. Jesús. Es delicado full. Al igual que C. Eso te parece muy sencillo. Y que se sabe eso tiene que tener No, millones. no, ¿quién dijo? No, yo hay gente que son animales que tú le dices, hazme una luna y te lo hacen y tienen menos que tú. Mira, comúnmente se da el siguiente caso, que las personas que saben, tienen mucho conocimiento en la área de programación, tienen poco conocimiento creativo. Entonces tú puedes saber hacer una luna, pero si tú no tienes la idea de hacer una luna, tú lo haces. No. Fíjate que si fueran tan duros, tuvieran empresa para ellos, no trabajaran para otros. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Sí. Eso es lo que pasa. Y ya, este lenguaje, que es el PHP, este es uno de los lenguajes más utilizados del lado del servidor o el backend. Este lenguaje se utiliza mucho para comunicar, para darle, no para darle vida, sino para comunicar una página web con la base de datos. Si ustedes se fijan, Eso explicaba mucho el otro año. hemos entrado a PHP Admin. PHP es el lenguaje que permite, cuando usted escribe algo en una página web, te permite guardar esos datos en la base de datos. O sea, ese lenguaje por detrás que permite la manipulación de datos, vamos a decirlo así, en una página web. Pero no solamente está PHP, hay otros lenguajes de programación, como ASP.NET, pero una de las que más se usa es el PHP. ¿Por qué? Por la facilidad y empleo que tiene, por la seguridad que es y porque es multiplataforma y corre de manera más ligera. Ya en el paquete de C Sharp, no, en el paquete .NET de Microsoft, donde está C Sharp también, ahí se encuentra lo que es ASP.NET, que viene siendo una variación en código XML y combinación en código de C Sharp que el usuario puede desarrollar una aplicación ahí, pero para conectarse a la base de datos que se va a conectar, no es una base de datos PHP, sino una base de datos con SQL Server, porque esta tecnología no es compatible hasta este momento, no sé si ha cambiado, pero hasta lo que yo sé, no es compatible con ASP. Que yo sepa, quizás sí, pero y entonces si tú vas a programar una página con PHP, tienes que saber que tienes que conectarla a una base de datos o a un gestor de base de datos que soporte PHP. Si es con ASP.NET, tiene que ser con un sistema gestor de base de datos que soporte ASP. ¿Sí me entiendes? Sí. Okay. En la cuarta generación se ha dado este nombre a ciertas herramientas que permiten construir aplicaciones sencillas combinando piezas prefabricadas. Hoy se piensa que estas herramientas no son propiamente hablando lenguaje. Cabe mencionar que algunos proponen reservar el nombre a la cuarta generación para la programación orientada a objetos. Quinta generación, en ocasiones se llama así a los lenguajes de inteligencia artificial, aunque con el fracaso del proyecto japonés de la quinta generación, esta denominación ha caído en desuso. ¿Saben ustedes lo que es la inteligencia artificial o así? Inteligencia artificial. Sí. La que crean artificialmente.
así, o si no le dicen así otro. ¿Eh? No, la inteligencia artificial. Ah, pero Jenny no ha hablado más. ¿Eh? Jennifer está calladita. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le ganamos a Cuba así? No hay forma. Pero bueno, la inteligencia artificial es una ciencia. Es una ciencia que en realidad, o parte de una ciencia, o de una matemática, que busca solucionar, solucionar problemas cotidianos y problemas de la vida diaria a través de, me olvidó el nombre, yo estaba haciendo un curso de eso, vamos a decir así, no de premisas, sino como en base a situaciones previamente ya. Un ejemplo, si tú te fijas, Wilmer, cuando tú entras a una página hoy y, por ejemplo, un ejemplo a Instagram, y tú todos los videos que tú ves son relacionados a deporte, La próxima vez que tú entres, todos los videos que tú veas, las más van a estar relacionados con La deporte. mamá está con el deporte relacionado. La inteligencia artificial hace eso. Ajá. Trata de imitar a la inteligencia humana o trata de imitar a lo humano. Ajá. Eso hace la inteligencia artificial. Eso es como Igual también en YouTube también igual que en YouTube. En base a inteligencia artificial, puedes reconocer tu rostro y poder prever cómo tú te vas a ver de aquí a 15, a 10, a 20, 30 años. Todo eso es a base a cálculo matemático. El lenguaje por defecto y el más Y utilizado. hay aplicaciones para eso, Sí. Ya se me viejo. Por defecto, que más se utiliza para ese tipo a nivel de programación, así como lenguaje, es Python. Yo también aprendí un poco de eso, Python. Okay. Utilizan mucho para hacer aplicaciones de seguridad móvil, y bueno, de seguridad informática, para hacer aplicaciones también de penetración y hacer aplicaciones también de lo que es el manejo de datos y manejo de volúmenes de datos. Hay muchas aplicaciones de seguridad y los teléfonos ya están viniendo con más seguridad que antes. El problema es que ellos están viniendo con más seguridad que antes. Pero es porque hay más problemas que antes. Ajá. ¿Entiendes? Sí, ahora es más fácil hackear todo. Es que ahora, mira, güey, ahora es demasiado fácil tú obtener información de una persona. Un ejemplo. Si yo quiero saber quién eres tú, o que lo primero que yo voy a saber, ok, él me dijo a mí que es hijo de Nelly, ¿verdad? Ok. Ajá. Yo conozco a Nelly o no conozco a Nelly, ¿qué yo voy a hacer? Ah, ¿dónde trabaja Nelly? Nelly trabaja en el Liceo Fe y Alegría. ¿Qué yo voy a hacer? Bueno, a ver si me contacto con alguien que trabaja en Fe y Alegría para buscar información. No me puedo contactar con ellos, pero ella es profesora. ¿Qué pasa? Yo puedo agarrar y buscar la nómina, por ejemplo, la nómina de educación, que eso está libre para todo el mundo. Ah, ok, Nelly de tal, ya yo sé cómo ella se llama, perfectamente. ¿Qué yo hago con eso? Un ejemplo, la busco en Facebook, me aparece en Facebook, ok, ahí veo que apareciste tú en una foto. Yo, sí, mira este muchacho, se llama de esta manera. Ok, comienzo a buscar por ahí. Y no estoy hackeando nada. Oíste, no estoy hackeando nada. Todo lo que estoy buscando son datos que están... Son datos específicos. Pero no, son datos que están en las redes. Ajá, que están, ajá, eso. ¿Eh? No, que eso mismo lo que te está diciendo. Espérate, a ver si tú conoces a esta jovencita. Yo no me acuerdo quién es, ¿no? ¿Tú la conoces? ¿A quién? No la veo, ¿no? No me veo. Ah, ella, ¿tú la conoces? A mí me conoce. ¿Cómo se llama ella? Reina, tú eres reina. Yo soy reina. Yo te estoy preguntando. Dariana. Está dentro del internet. Oye, que Dariana. ¿De verdad que tú eres Dariana? Ay, claro. Ah, bueno. Primera vez en mi vida que te veo, creo, o segunda. Oye, ¿tú estás ciego? Ciego. Bueno. Pues yo no vi nada, profe, se quedó frisado.
No, está bien, es de que, ¿cómo ella se llama? ¿Cómo ella? Dariana me dijo que se llama. Ah, Dariana. Ajá, mira que estamos hablando, se me fue la guagua. ¿Y qué ella hace para el liceo? No sé. Ah, llevando la libreta seguro. Ah, sí, sí. ¿De qué era que Que se estábamos hablando? conecta la... y no se conecta a la videoconferencia. Ya lo sabes. Ahí la agarró usted, pro. Yo ni sabía quién, yo no, en realidad, porque ya me llama Dariana, yo no sé quién es, pero bueno. ¿De qué era que estábamos hablando? No, usted estaba siguiendo que ahora Ajá, puede obtener información sin ser información hackeado. sin necesidad de ser hackeado. Ajá. También se utiliza mucho lo que es la inteligencia social. O inteligencia social, no. Se llama ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Imagínate que yo quiero conseguir información sobre una persona. ¿Qué es lo primero que yo hago? Ver lo que le gusta a ese tipo, a ese tipo, a esa tipa. Ah, bueno. Él va todos los días a X colmado y le gustan las mujeres así, así, así. ¿Qué yo tengo que hacer? Lo primero es acercarme a él o mandarle una tipa que sea como a él le gusta. ¿Para qué? Para que le Para que embulle le saque información. y le saque información y ya. Chequea. Se lo voy a decir en mi caso. Yo un día quería saber, estaba hablando con una muchacha y yo quería saber si ella trabajaba o no. Pero yo no quería Ah, preguntarle que, ¿a qué tú te dedicas? ¿Tú trabajas? ¿Qué sé yo qué? No quería preguntarle eso, para que ella no se sintiera, no sé. ¿Y sabes lo que yo sí. hice? ¿Sabes lo que yo hice? Yo le pregunté lo siguiente, yo le pregunté, eh, ¿te puedo hacer una pregunta? Ella me dijo, sí. Yo le dije, ¿tú podrías describirme un día normal en tu vida? Y ahí ella empezó a hablar. Sí, trabaja, lo primero que me va a decir que se levanta a esta hora, que se va a trabajar, que esto, que el otro. Y ella empezó a hablar y ahí dijo todo. Y ahí yo supe si trabajaba, si no trabajaba, si le estaba yendo bien, si le estaba Fue yendo una mal. pregunta astuta. Una pregunta astuta y estúpida a la vez, porque Sí, es normal. Porque si yo le pregunto un día normal, voy a decir, bueno, yo me levanto, me voy a trabajar, me siento en la cama, que sí, cuando llego. sí, pero no voy a decir toda la información que ella hace. No, pero ella me lo está diciendo. Ella me lo está diciendo. O cualquiera te lo va a Sí, decir. sí. Describen un día normal en tu vida, todo el mundo te lo va a decir. Son palabras claves que si tú lo sabes utilizar, te dan información y la gente no sabe ni lo que está diciendo. Porque si yo le pregunto, si yo te pregunto a ti mismo, güey, descríbeme un día normal en tu vida. Lo mismo me levanto, adiós. Profe. Lo primero es levantarse y ponerse al día con la clase. Okay. De que tú digas eso, ah, bueno, yo veo que el muchacho es curioso, se pone a hacer tus tareas y cosas. Ya yo te voy evaluando de una vez ahí. O sea, Sí. yo hago eso. Yo, desde que estoy hablando con alguien que no conozco, que empiezo a conocerlo, lo dejo que vaya hablando y yo voy estudiando, viendo, ah, por este tipo es así, 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 así. Y ahí más o menos me voy dando una idea. Pues bueno, vamos a seguir. Está bien el tema. Características de los lenguajes de programación. Aquí sí hay... Que de eso que yo quiero que ustedes me hablen en la clase de miércoles, sobre las características. De La cada cosa uno. de... Yo sé que cada lenguaje tiene cosas diferentes. Miércoles que cae la diapositiva. Sí, el 25, Ah, sí. el miércoles. Pero, Ah, verdad. Ella hay una para para el lunes también. sí, pero que el lunes es una tarea, pero que es de base de datos la tarea del lunes. Es de base de... Ajá. Sí, es de base de datos la tarea. Sí, y, y me gustaría que le pusieran mucho interés en eso. Los lenguajes que tiene el lenguaje de programación que nosotros elegimos, las características. Ajá, la característica, pero bueno, lo voy a poner aquí. Aquí habla también sobre la eficiencia. Dice, la eficiencia de un lenguaje, también conocido como optimizabilidad, es la facilidad con la que se genera el código ejecutable eficientemente. De aquí se deriva en varias categorías de eficiencia, como es de implementación, de la traducción, de la programación. Y implementación dice, es la facilidad con la que se puede implementar el traductor, no la eficiencia con la que se traduzca, sino la eficiencia con la que se implementa el traductor.
O sea, la facilidad con la que tú la puedes instalar. No la facilidad que es para ejecutar los códigos, que ejecutan los códigos de la traducción. Esa es la facilidad con la que se puede, o con él se puede construir un traductor que traduzca eficientemente de poco tamaño. Aquí entran aspectos como la cantidad de pasadas que debe hacer el traductor de código fuente. ¿Sabe lo que son pasadas? Es como la veces que tiene que leer el código para hacer esto, para hacer el otro, para hacer aquello. De la programación es la referente a la hora de programar, con qué facilidad los programadores construimos los programas. Un ejemplo, si Dios no lo permite, que no veo por qué no, porque en realidad me gustaría que abrieran la clase, porque así yo lo metería todito aquí en el laboratorio y entre toditos repararíamos toda esta computadora que están dañadas Reparar. sí, la Ya, limpiaríamos. ya sí, profe. Yo no sé por qué esas computadoras se dañan tanto. Es que están siempre prácticamente apagadas, sin mantenimiento, sin nada de eso. Eso es lo que pasa. Imagínate Yo que creo que las únicas que sirven ahí son las tres grandes que hay. tiene el power supply quemado y cosas así, otro que la memoria, que nada más hay que limpiarla, moverla. Las dos primeras son las que funcionan mejor. Ujú. Las que están en la entrada y la puerta. Para instalarle, ¿cómo es? Para instalarle Visual Studio aquí, y ahí tú podrías ver lo que, bueno, tú nada más no, todos, podría ver lo que es la facilidad. Hay lenguajes de programación o entornos de programación que cuando tú vas escribiendo te van dando sugerencias y te van ayudando a programar. ¿Me entiendes? Por ejemplo, hay lenguajes de programación que se hace fácil hacer cualquier cosa. Por ahí en otros que no es fácil, que tú tienes que guayar la yuca, como dicen, que tienes que saberte los códigos, que no es inventando y cosas así. Esas son ventajas y desventajas que tienen esos lenguajes de programación. Regularidad. La regularidad de un lenguaje se estudia viendo cómo se comportan las características de un lenguaje. Si están bien integradas, se subdividen en generalidad, ortogonalidad y uniformidad. Si alguna no se cumple, se marcará como lenguaje irregular. Ortogonal, eso, déjame buscar esa palabra. Ortogonalidad. Ortogonalidad. En matemática, que aquí dice orto, no orto. Bueno, pues está mal escrito. Están hablando allá afuera. Sí, gente no se callan ahí. Bueno, esa palabra no existe, parece que es ortogonalidad. No, no parece eso. Bueno, lo dejamos ahí, no aparece eso. Qué raro. Profe, yo le voy a decir que es raro que hayan empezado los 10 minutos. ¿Y vamos bien ya? No, porque nosotros sí hemos hablado. Bueno, hemos hablado mucho, sí. Y Jennifer no me escuchando. Ah, mira, es que es yo sabía que parece que estaba mal escrito, lo escribí mal. Ortogonalidad. Vea, profe, usted la tenía la definición ahí. Cállate, muchacho. Y usted No, buscándola. sí, por lo que, no, mira, es que es diferente, no es lo mismo, mira, que dice ortogonalidad y es Ah, ok. ortogonalidad. Eso es. Dentro de Orto. 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 Dentro de la regularidad hay tres aspectos que son la generalidad, ortogonalidad y uniformidad. Generalidad. Un lenguaje tiene generalidad eliminando casos especiales de los constructores. Por ejemplo, deben tener variables de procedimiento, anidación de funciones, arreglos de longitud variable, creación de nuevos operadores. Esto, tener variables de procedimiento, o sea, tú puedes crear una variable. Son programas que tienen que, o lenguajes de programación que deben permitirte crear variables. Anidación de funciones. ¿Qué quiere decir eso? Poner una función dentro de otra. Arreglos. ¿Sabes lo que son arreglos? Arreglos es como un conjunto de
son muchos datos de un mismo tipo. Y los rectángulos tienen diferentes dimensiones, de una dimensión, de dos dimensiones, de tres dimensiones. Es como te digo a ti, como si fuera una funda de mango, una funda de naranja, así, que tiene una longitud variable. Variable quiere decir que pueden cambiar. Y creación de nuevos operadores. Ortogonalidad. Los constructores se deben comportar de igual forma en todos los contextos. Además, se deben de poder combinar de cualquier forma significativa y que no incurra en comportamiento inesperado. O sea, todo lo que se ponga ahí debe comportarse de igual manera en cualquier parte. Uniformidad. Se refiere a que a que lo parecido se ve parecido y lo distinto distinto. Oye, esa vaina. Por ejemplo, si toda sentencia debe acabar con un punto, entonces absolutamente todas las sentencias deben de acabar con punto para ser uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que si se definió que cada sentencia, míralo ahí, que cada sentencia o línea de código va a terminar con punto y coma, la otra no puede ser la excepción. Toda sentencia debe terminar igual. Okay. Simplicidad. Se refiere a la cantidad de estructura o... Ya siempre saben, profe, vea. Sí, están contando ahí ya. Se refiere a la cantidad de estructuras o conceptos que están disponibles en un lenguaje para construir los programas. Si hay pocos constructores, es simple. Por ejemplo, Basic es un lenguaje simple porque tiene pocos constructores, pero esto dificulta la construcción de aplicaciones complejas y grandes. Expresividad es la cualidad de un lenguaje de programación que permite representar procesos y estructuras complejas o complejos. En esta característica encontramos, por ejemplo, la recursividad, lenguaje orientados a objetos, datos de tamaño variable. Este concepto puede entrar en conflicto con la simplicidad sintáctica, teniendo código menos legible. Extensibilidad es la capacidad de poder añadir nuevas características al lenguaje, como librerías, sobrecarga de operadores, nuevos operadores o modularidad. Esta modularidad desemboca en la escalabilidad de los proyectos, con lo que la ampliación y o reutilización de código fuente se facilite. Escalabilidad. ¿Había escuchado esa palabra, Wilber? Escalabilidad. Sí. Eso quiere decir que va subiendo, ¿no? Exactamente. No sé si tú te has fijado que hay un ejemplo. Bueno. Hay unas aplicaciones que son que para hacer dinero, que van subiendo, ¿sí? ¿O no le da? No se refiere a eso. No, un ejemplo, mira, te voy a poner de la siguiente manera. ¿Tú te has fijado que hay carros, por ejemplo, algunos carros que tienen dos halógenos abajo, que lo traen de fábrica? Y hay otros que tienen nada más la forma de donde van los halógenos que tú se los puedes poner. ¿Te has fijado en eso? Ok. Siempre el modelo sencillo, por ejemplo, alguna vez lanzan el modelo sencillo, ya para la siguiente versión, entonces le ponen los halógenos de fábrica. Eso estamos hablando que se trabaja con escalabilidad, porque cuando un proyecto tiene escalabilidad, quiere decir que este proyecto se va a poder adaptar a cosas futuras. Un ejemplo, tú no puedes crear un programa que no tenga mira de actualización al futuro. Un ejemplo, si ahora mismo tú tienes un programa para 200 personas, tú no puedes suponer y meterte en la cabeza que ese programa no va a crecer y que no va a haber más personas y que en un futuro tú no puedes tener... Sí puede crecer. Debe hacerlo de escalabilidad. Un ejemplo, tú dices, ven acá, ¿y quién tiene un nombre con 30 palabras? Tú dices, bueno, nadie, pero puede darse caso que hay un tipo que se llame Juan María Dolores Domínguez de la Cruz Santana. Jesús, Dios mío. Sí, Juan María Domínguez Dolores, ¿verdad? Con 3 nombres, ¿verdad, profe? Ellos hay gente que tienen 3 nombres. Pero tú no has visto que agente James Bond 70007.
Eso es lo que pasa en la escalabilidad de los proyectos. Y Pero usted es de la película clásica. no es porque son tan viejas. Dime quién es que no ha visto eso. ¿Quién que no la ha visto? Y la A papi reutilización, que le gustaba mucho esa película y yo la y la veía reutil- con él. sí, la reutilización de código fuente. Mira, esto lo hice yo hace un par de meses atrás. Yo hice una aplicación que se llama Lottery Más. La intención de la aplicación es que permite calcular números y tú puedes ver los números que salieron. ¿Qué pasa? Yo tenía un módulo que calculaba números, pero ¿qué pasa? Esa parte yo quería ponerla en la siguiente actualización que iba a hacer la aplicación. ¿Qué pasa? Ocurrió un problema y yo tuve que comenzar a hacer la aplicación desde el principio. Pero ¿qué pasa? Yo no tuve que programar esos botones. Yo solamente agarré y copié ese código o esa clase y la copié dentro del proyecto. Y Obvio, profe, automáticamente, porque no se va a matar la mente haciéndola de nuevo. ajá, pero imagínate que ese código no hubiese sido reutilizable. Que para yo poder hacerlo de nuevo tuve que Ahora sí, buscar todo eso. ahí sí voy a tener que hacerla de nuevo. O sea, no, pero en realidad yo tuve que hacerla de nuevo. Ah, ok. Yo tuve que hacerla de nuevo porque si yo te enseño la primera versión y tú la ves ahora, dices, ya ves, es increíble el cambio gráfico y todo lo que ha hecho, todo lo que le ha pasado. Y eso es lo que pasa con la reutilización del código fuente, que es muy necesario. Una aplicación que tú no puedes reutilizar su código, dime, ¿qué se está? No se está en nada. Vamos a terminar ya con capacidad de restricción. Características que tienen los lenguajes para para que un programador no tenga que conocer muchos constructores para resolver el problema que está desarrollando. Es decir, un lenguaje tiene capacidad de restricción si un programador puede sentarse en un conjunto mínimo de conceptos de lenguaje para hacer posible que construya la solución que necesita. Eso yo lo entendería de la siguiente manera, que tú tienes que saber todo sobre el lenguaje de programación para poder solucionar un problema, que con por lo menos lo más básico ya tú puedas desarrollar un problema. Uso de las convenciones y notaciones estandarizadas. Los lenguajes deben utilizar las notaciones y convenciones estandarizadas. Por ejemplo, el uso de operadores aritméticos básicos, estructura de control if, else, while, for. Este uso repercute directamente en hacer más fácil la migración desde otros lenguajes. Ocurren menos errores y es más fácil, es más eficiente en la programación. La mayoría de los lenguajes tienen estas estructuras, if, else, while, for, que en su momento ya ustedes podrán por lo menos verlo. Si no nos ayuda, ¿cómo es? Si no abren esto y no nos ayuda, entonces lo que vamos a hacer es que, aunque en el manual pida muchísimas cosas, lo que vamos a empezar a trabajar con C, porque en C yo sé que por lo menos lo básico, ustedes lo van a aprender y lo aprenden fácil, que no es difícil. Y no vamos a comer a hacer, vamos a aprender a hacer un par de cositas, programas que sumen esto, programas que el otro, cosas más o menos fáciles, y después vamos a ver si podemos hacer un sistemita que venda algo por lo menos en C. Ahí, a ver si se puede. Seguimos. No. Estandarizada, ok. Precisión, portabilidad, seguridad y interoperabilidad. Está difícil, está complicada esa palabra. Sí, interoperabilidad. No es complicado, lo que pasa es que como uno no está acostumbrado a pronunciarla, tu cerebro no Ajá. conoce, como no la reconoce, y dice, espérate, ¿qué? Precisión. Los lenguajes deben ser precisos en su interpretación, es decir, se deben comportar siempre tal y como se espera que se comporten. Esta precisión repercute en que sean predecibles y a su vez influyen en la portabilidad, ya que facilita la creación de traductores. Portabilidad es la posibilidad de construir programas independientes de la máquina donde se ejecuten. Es muy interesante en este punto notar que los lenguajes que se ejecutan sobre máquinas virtuales son totalmente portables. Java, Scala, PHP. ¿Ya saben lo que es portabilidad? Portabilidad es
que tú puedes desarrollar un programa y se puede ejecutar sin necesidad de estar instalado en una máquina. Que ahora mismo tú dices, un ejemplo, yo sé que tú quizás lo has utilizado, bueno, los que bregan mucho con juegos lo usan. Tú quieres, ejemplo, jugar Need for Speed. Lo único que tú haces es que tú agarras el archivo de Need for Speed, lo pasas a la computadora y le das abrir y ya. Y ya no está funcionando sin necesidad de instalarlo. Porque la instalación eso mismo es lo que pasa. Que todos esos archivos se van copiando en un lugar específico. Ok. Bueno, lo vamos a dejar ahí antes de que esto nos cierre. Porque queda menos de un minuto. Sí que uno se embulla, profe, y después nos saca. Sí. Pues nada, ya tú sabes, gracias por participar. Solamente tú prácticamente participaste. Jennifer estaba ahí y no estaba, pero bueno, de esto nomás lo vas a ver tú, porque nosotros no participaron y de hoy para adelante no vamos a publicar nada ya. Y ya tú sabes, cuídate por ahí. Está bien, igual, profe.